Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar, en este caso, con el desarrollo de los temas correspondientes a la unidad 1. Ya en el primer encuentro hicimos las aclaraciones correspondientes respecto al desarrollo de la materia, las formas de evaluación, las formas de organización que vamos a tener de aquí hasta el final, los tiempos de los parciales, el trabajo integrador. Así que ya en este momento nos abocamos directamente a la cursada de la materia. Les dije que nuestro programa está constituido por 4 unidades, así que vamos a empezar con la unidad número 1. Les aclaro por ahí, para quienes no hayan estado conectados en el primer encuentro, les aclaro que es importante que tengan en cuenta que bien en estos encuentros que son sincrónicos, yo desarrollo los días jueves principalmente la teoría, ¿no? Siéntanse en la libertad de hacer preguntas. Si hay algo que no les queda claro, me interrumpen, levantan la mano y pueden participar, pueden hacer preguntas, o si de pronto se les ocurre algún ejemplo relacionado con el tema que estemos trabajando. Todo esto es importante que podamos sostener el diálogo a lo largo de cada uno de los encuentros que tenemos, porque en estas clases, a través de la tecnología, a través de estos entornos virtuales, ¿no? Es importante también, tanto para mí como para ustedes, poder hacer intercambios, ¿sí? Que los temas queden claros, que ustedes sepan que tienen la posibilidad de preguntar y de no quedarse con las dudas. Entonces, que esto no se convierta en un monólogo, porque si no se va a hacer bastante tedioso, tanto para ustedes como para mí, sostener una clase en la cual solamente yo esté hablando, y quizás del otro lado en algún momento se llegue a perder la comunicación o no se entienda claro. Entonces, en ese caso, todos los aportes, todos los comentarios sobre los temas, los ejemplos, comentarios a partir de la lectura son bienvenidos, ¿sí? Así que, por favor, ya saben, vamos conversando. Como les decía, vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad número 1, ¿sí? Nosotros en el programa habrán visto que en el aula virtual están dispuestos ya los contenidos, hay una breve descripción de la unidad y tienen los textos a trabajar. Yo les decía en el encuentro anterior que en los textos, en lo que yo les voy dejando, siempre les voy a ir señalando en clases cuál es la prioridad, ¿no? Para la lectura, para que se entienda de forma clara el trabajo que nosotros hacemos. En este caso, la unidad número 1 se organiza a partir de 2 partes, ¿no? Esta unidad se articula en 2 segmentos. Pues en la primera parte nosotros vamos a ver datos históricos que nos ayuden a graficar, a hacernos una idea respecto a cómo estaba constituida la sociedad en una época en la que existen distintas modificaciones a nivel económico, a nivel político, a nivel social, que originan que en un momento determinado se sienta importante el nacimiento, ¿no?, de una disciplina como la sociología. Entonces, es importante que nosotros tengamos en claro que si en la primera parte de la unidad 1 vemos la parte histórica, ¿no?, esta parte que se llama contexto de surgimiento de la sociología, es importante que tengamos en claro de que abordamos esta información, estos datos históricos, tratamos de comprender cómo era el escenario de la época, pero no con el sentido de estudiar, ¿no?, desde la historia, como si estaríamos viendo historia, porque en realidad a mí lo que me interesa es que se entienda, a partir de estos aportes que nos puede hacer la historia,
cómo funcionaba la sociedad de esa época, cómo era la vida cotidiana de las personas en ese momento, cómo era la organización económica y política. Entonces, a partir de esa mirada acerca de las características históricas de la época, vamos a poder entender un poco mejor cómo nace la sociología, ¿sí? Por eso es que está puesto en esta primera parte el contexto histórico. Bien, esa es la idea de que nosotros veamos el contexto histórico. No es porque de pronto estemos en historia, sino principalmente porque me interesa que podamos tener mayores datos respecto a el nacimiento de la disciplina, ¿sí? Para que no partamos directamente de cuándo nace la sociología y cómo se denomina, sino entender qué pasaba en ese momento, cuáles fueron las principales modificaciones que hicieron que en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado, en un lugar geográfico, se sienta necesario la organización de una disciplina como la sociología, ¿sí? Esto espero que quede claro para que después en las evaluaciones podamos entender por dónde va la lectura. Para esta primera parte del contexto de surgimiento, tenemos el texto de Ritzer, ¿no?, que habla justamente sobre esta parte histórica, y hay una ficha de cátedra, hay una ficha que son 4 o 5 páginas, ¿sí? Un resumen, una mirada resumida de las características históricas. El resumen no es un resumen del texto, por lo tanto, el resumen no reemplaza al texto. Hay que leer las dos cosas, ¿bien? Hay que leer la bibliografía completa. Siempre que ustedes vean ficha de cátedra, significa que por ahí puede ordenar un poquito mejor las ideas, pero eso no significa que yo voy a dejar de leer el resto. Entonces, vamos a empezar por esa ficha. ¿Qué es lo que, desde dónde partimos? Nosotros vamos a trasladarnos al siglo IX, ¿no? Y de ahí en más, las características de una sociedad feudal. Es decir, pensemos cómo funcionaba una sociedad feudal. Una sociedad tradicional, claramente, una sociedad con una fuerte impronta de la iglesia, ¿no?, con una iglesia ubicada en el centro de la escena, con poder político, con poder económico, una sociedad cuya economía era de subsistencia, es decir, que las personas producían lo necesario para vivir, ¿no? Se producía lo necesario para el día a día y para el grupo cercano, o sea, no estaba previsto en esa organización social, no estaba prevista la idea de ganancia, la idea de lucro, es decir, que si en una familia se produce, por ejemplo, lechuga, se producía lo necesario para poder alimentar a ese grupo. No entraba en la cabeza de las personas de ese momento la posibilidad de decir, bueno, voy a plantar 1 hectárea de lechuga para luego llevar e intercambiar y demás, ¿no? Y obtener ganancia a partir de esto. Sino que todo tenía que ver con una forma tradicional de organizar la vida de las personas. Había poco intercambio comercial, no estaba esta organización tal como la pensamos hoy en día respecto a la venta, a la comercialización, a la ganancia, a ese excedente con el cual las personas pueden obtener una ganancia y incrementar su riqueza. Entonces, cada uno se sostenía como pequeños grupos con lo que producía. Tampoco había una organización clara, desde lo político hablamos en este sentido, que nos diga cómo estaba organizado a partir de una autoridad específica, ¿no? Esta idea de Estado, por ejemplo, que nosotros tenemos hoy, un Estado que regula, un Estado que dispone y hace que se cumplan determinadas leyes,
y que también sanciona y que a partir de ahí distribuye, garantiza la distribución, un Estado que interviene, un Estado que regula el funcionamiento social, tampoco estaba delimitado en el modo en que hoy lo conocemos. Es importante que nosotros vayamos pensando estos datos para hacer una diferencia entre la mirada que nosotros hoy tenemos de la sociedad respecto a el modo en que funcionaba en ese momento la vida para las personas. La cultura religiosa ayudaba a ese modo tradicional de funcionamiento social, ¿no? Y también colaboraba en que no exista cuestionamiento, porque la cultura religiosa, ¿no? Hacía que muchas de las formas de funcionamiento social sean respaldadas, si se quiere, por esta idea de verdades divinas, ¿no? Esto es así porque sí, no se cuestiona, ¿no? No está la posibilidad de decir, ¿por qué, por ejemplo, yo soy explotado y nunca voy a ser dueño de la tierra? Eso no entraba dentro de las posibilidades ni siquiera de ser pensado. Esto es así porque sí, porque siempre fue así. Una sociedad organizada por estamentos, es decir, si yo nazco en un determinado grupo, ¿no? Voy a ser siervo desde que nazco hasta que muero. Entonces, habían ciertos lugares, ciertas formas de organización social que ya estaban predeterminados y a los cuales no se los cuestionaba, y gran parte de esto era respaldado por esta tradición religiosa, ¿no? En este momento, cuando vean las lecturas, van a entender un poquito mejor cuando se habla acerca del diezmo, por ejemplo, ¿no? Este porcentaje de la producción que iba destinado a la iglesia. De ese modo, la iglesia también acumulaba riqueza y desde ese lugar sostenía un determinado poder. Existía un Estado monárquico, pero sin autoridad, ¿no? O sea, estaba definido un Estado, pero sin autoridad, una autoridad de regulación como lo conocemos actualmente. En la participación política, lo que podemos decir es que principalmente se podía distinguir el clero, la nobleza y la iglesia, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos pensando en cómo se caracteriza esta sociedad, vamos a ir viendo de qué forma se organizan las relaciones sociales. Las relaciones sociales tenían mucho que ver con la tierra, es decir, si yo soy un campesino que arriendo esta parcela de tierra y que lo que cultivo me sirve para vivir y el porcentaje que obtengo de ganancia tengo que destinarlo a la iglesia, tengo que dar el diezmo, y estas tierras nunca van a ser mías porque hay un señor feudal que, que tiene poder sobre grandes extensiones de tierra. Entonces eso colaboraba, esa forma de organización colaboraba en que la sociedad funcione por estamentos, ¿no? Esta idea fija de que si yo soy campesino, voy a morir campesino, por ejemplo. A medida que fue pasando el tiempo, y esto no decimos de un día para el otro, ¿no? Cuando ustedes vayan a la lectura van a ir viendo ciertas características, y en la lectura tenemos como cortes del siglo IX al siglo XI, del siglo XI al siglo XV, van habiendo progresivamente algunas modificaciones que después las vamos a entender cuando veamos los principales cambios históricos. Si nosotros partimos de esta característica de la organización social, de la iglesia, del trabajo de la tierra, de una economía de subsistencia, pero también, a medida que pasa el tiempo, hay que reconocer que esos grupos se van agrandando, es decir,
empieza a incrementarse la cantidad de personas, ¿no? Y cuando las sociedades empiezan a crecer, existen nuevas demandas. Es decir, se hacen necesarias, por ejemplo, nuevas vías comerciales, porque la forma de producir para el consumo, para la subsistencia inmediata, empieza a no dar abasto, ¿no? Entonces empiezan a pensarse en algunas mejoras en el transporte, es decir, mejoras para poder llevar los productos para intercambiar con otros, ¿no? Progresivamente, y dada la misma necesidad de las personas por subsistir, es que empiezan progresivamente a darse estos intercambios, ¿no? El aumento de la población es la razón para que esto suceda. Esto también hace que empecemos a ver concentración de la propiedad. ¿Por qué? Porque las personas que accedían a la tierra y que podían producir eran las que tenían mejores oportunidades para hacer estos intercambios. Y estas personas eran las interesadas en mejorar las vías comerciales, por ejemplo, en las mejoras del transporte para poder llevar adelante esos intercambios. Entonces, el escenario social de a poquito comienza a modificarse, comienza a haber más personas, comienza a haber más circulación de personas y más circulación de bienes y de productos, comienzan a pensarse en otras técnicas de producción que permitan por ahí sostener esos productos a más largo plazo para poder ser intercambiados. Entonces pasamos de esa primera producción de tipo artesanal, en el seno de una familia, de un grupo, a otro tipo de organización que permita mayor cantidad, ¿no? A esto también es importante sumarle algunas modificaciones, como por ejemplo la Reforma Protestante. ¿Qué es lo que se pretendía con la Reforma Protestante o a qué llega la Reforma? Critica el poder absoluto de la Iglesia. Ese es el eje, digamos, de la Reforma Protestante. Entonces, cuando llega a desestabilizar con sus críticas el poder absoluto de la Iglesia, debilita el papel fundamental que tenía la Iglesia, que dijimos que era un rol político, económico, social, religioso, ¿no? Entonces, la Reforma Protestante, las críticas a esas formas de participación, a esas formas de organización, empiezan a mostrar a la sociedad que Iglesia y Estado tenían que ser asuntos separados, que no podían estar juntos, que la Iglesia tenía un rol importante en la sociedad, desde lo espiritual, desde lo religioso y demás, pero que en ese momento estaba interviniendo en todo. Entonces la Reforma Protestante viene a criticar ese poder absoluto. Poco a poco, con estas modificaciones, o sea, si yo de pronto ya no tengo tantas limitaciones, porque ya no está tan fuerte esta idea del pecado, porque incluso en la sociedad feudal, la idea de lucro, la idea de ganancia, está vista como un pecado, ¿no? Porque a la Iglesia no le conviene, digamos, que pensemos en la ganancia, en el producir más para poder obtener una ganancia y comercializar. Entonces, al debilitarse la Iglesia y por otro lado, al incrementarse la cantidad de personas y por lo tanto a demandar mayor producción, comienza poco a poco a aparecer esta idea del espíritu de lucro, ¿no? El espíritu burgués. Es una nueva forma de ver la vida, no tiene que ver solamente con lo económico, con la producción, sino que es una nueva forma de ver la vida. Es decir, que no hay nada que impida que yo, si trabajo mucho, obtenga una ganancia mayor, ¿no? Que si yo exploto la tierra,
si yo trabajo más horas, pueda comercializar y pueda quedarme con este porcentaje. Entonces, en este momento, también, ya estamos hablando de los siglos XVII, siglo XVIII, hay algo sumamente importante que nosotros tenemos que identificar en ese momento. Por un lado, perdón, habilitaron su micrófono. ¿Tiene alguna pregunta? Bien. Me dicen, veo que es la estudiante Sol, no tiene apellido. Está habilitado su micrófono, la escuchamos, si es que quería preguntar algo, o si no, por favor, silencie, así podemos continuar. Parece que se la activó y no se dio cuenta, profe. Ahí lo silencio yo. Bien, entonces, a ver, retomemos. Hay hechos sumamente importantes que ocurren en este momento histórico que van a incidir en ese cambio de mirada, en esa nueva mirada de sociedad. Dijimos que la reforma protestante es uno. Otro cambio, otro hecho histórico importante es la revolución industrial. Recordemos que la revolución primero, antes de la revolución industrial vamos a hablar de la revolución francesa, que es el tercer hecho. La revolución francesa, ¿no? Esta revolución política, eminentemente política, llega con premisas claras. Incluso hay palabras claves que podemos recordar. No sé si alguien se acuerda, pero hay 3 palabras, 3 premisas que defienden la Revolución Francesa, o sea, como las banderas de lucha de la Revolución Francesa. ¿Alguien recuerda algo de eso? Sí, profe, la libertad, igualdad, creo, y fraternidad, si no me equivoco. Muy bien, exacto. Ideas de libertad, fraternidad e igualdad. Bien. Eso, o sea, si nosotros lo miramos desde nuestra postura hoy, le vamos a dar un sentido. Pero si lo pensamos en el siglo XVIII, ¿no? Si pensamos en cómo funcionaba esa sociedad, si pensamos en los modelos de esclavitud, si pensamos en la ausencia de derechos laborales, si pensamos en estas formas de explotación, si pensamos en esta falta de regulación del Estado, si pensamos en cómo la Iglesia extendía sus brazos a todos los ámbitos prácticamente. Entonces, si entendemos cómo funcionaba la sociedad, vamos a poder entender mejor por qué la Revolución Francesa planteaba esto: fraternidad, igualdad, libertad, ¿no? Porque tiene que ver con la puja por derechos ausentes. Hoy no saldríamos a pelear. Hay autores que dicen, cuando uno sale a demandar un derecho es porque no está concedido. O sea, hoy no haríamos una marcha para pedir, no sé, por agua potable, porque es algo que ya está, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento eran derechos ausentes y por eso es que son banderas de la Revolución Francesa. Cuando hablamos de la Revolución Industrial, estamos hablando del gran hito que llegó a modificar la vida de las personas. Cuando veamos más adelante Marx, quizás lo entendemos un poco mejor, pero Marx dice que en la base de la sociedad está lo económico. En la base de una sociedad está lo material, lo económico. Entonces, la revolución industrial llega a modificar las formas de comercialización, llega a implantar el modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, pasamos de una economía de subsistencia a una economía capitalista. ¿Y por qué es el gran hecho? Porque a partir de las modificaciones económicas se impacta en la vida social y por lo tanto también en la parte ideológica
de las personas y los grupos. La revolución industrial, vamos a ver después con el texto de Ritzer, que en ese momento empieza a tener un papel más importante la ciencia y la aplicación de la ciencia, ¿no?, como tecnología, es decir, como no tecnología en el sentido que lo entendemos hoy, sino tecnología como la ciencia aplicada para mejorar la vida de las personas, ¿no? En ese momento, la ciencia y su aplicación, la tecnología, tienen un papel importante porque empiezan a resolver ciertos problemas de las personas, ¿no? Se crea el carbón, la máquina a vapor, la imprenta, y son descubrimientos, gracias a la ciencia, que permiten mejorar la vida de las personas, porque si de pronto es posible transportar de manera masiva, gracias al funcionamiento de una máquina a vapor, conectar distintos lugares, evitar la explotación de las personas o de los animales para el traslado, ¿no? Entonces empieza a notarse cómo la ciencia puede dar respuestas a la vida de las personas. Y en ese momento comienza también, en el momento de la Ilustración, una fe ciega en la ciencia, ¿no? Esta idea de que nos va a resolver todos los problemas, que todo aquello que se le aplique el conocimiento va a mejorar por sí mismo la vida de las personas, en los distintos ámbitos, ¿no? No solamente en lo económico, sino en cuanto a la salud, en cuanto al crecimiento social, en cuanto a todo tipo de aristas que tienen que ver con la vida de las personas. Entonces, en ese momento, en esta idea de una sociedad capitalista, es importante tener en cuenta que las personas empiezan a ver otra forma de vida, lleva a las personas a adquirir nuevos conocimientos, lleva a las personas a organizarse de un modo distinto. ¿Por qué? Porque cuando comienzan... ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, yo nada, ahí quería solamente aportar que también la mayoría de cuestiones positivas, pero también negativas, porque la gente, digamos, desde el aspecto de donde vivía en la parte rural, digamos, también se trasladan a los centros urbanos, ¿no? Y con todas las consecuencias positivas y negativas también que implicó eso. Exacto, sí, gracias Silvio. Justamente lo que dice el compañero es esto, ¿no? Cuando en las ciudades, porque no es que los recursos tecnológicos, que es lo que nos pasa hasta el día de hoy, se distribuyen geográficamente de manera equitativa en todas partes, sino que hay concentración de formas de producción en determinados lugares, en las ciudades, ¿no? En las grandes ciudades. Eso hace que las personas, como decía Silvio, que viven en el campo, por ejemplo, y que ya no pueden competir con ciertos modos de producción, tengan que trasladarse a esos lugares en búsqueda de trabajo, porque al no poder competir, de pronto decaen las posibilidades que tenían antes de comercializar. O sea, si las familias o los pequeños grupos producían en una huerta, por ejemplo, y eso les permitía intercambiar por otros productos para subsistir todos los días, al surgir este tipo de producción en masa, ¿qué es lo que sucede? Ya no se ven en igualdad de condiciones para intercambiar, ¿no? Porque el que produce, desde esta mirada de la industrialización, tiene otros tiempos, otras herramientas, otros costos, entonces ya el pequeño productor no puede competir. Queda sin trabajo y debe trasladarse en búsqueda de incorporarse quizás a una industria, al funcionamiento de alguna empresa y demás. Eso, que parece algo menor, modifica la vida de las personas, porque no es solamente el traslado de quien migra a una ciudad en búsqueda de trabajo, por ejemplo, sino que la imagen, la idea de familia como institución, por ejemplo, se modifica, porque
pensemos lo que veníamos relatando sobre el funcionamiento de una sociedad feudal, ¿no? Una idea de familia como una institución sólida, como el primer grupo de socialización tradicional y que estaba conformado, ¿no?, por mamá, papá e hijos. Al romperse esa célula, esa primer célula de socialización que es la familia, porque por lo general son los hombres los que se trasladan, quedan mujeres y niños en otro lugar, eso origina otras formas de intercambio, otras formas de educación, otras formas de vínculos. A su vez, las personas que migran, no es que todas reciben la mejor respuesta y son bienvenidos y encuentran trabajo y son felices. Sabemos, y lo sabemos porque nos pasa hasta en la actualidad, que las personas que migran no todas logran insertarse efectivamente al campo laboral. Puede ser que algunas sí, pero puede ser que muchas no logren encontrar trabajo y por lo tanto quedan desempleados, por lo tanto quedan marginados, quedan excluidos del sistema. Además, en ese momento, estas ciudades, o sea, como todo se está conformando, ¿no? Pensemos en lugares que se están creando desde cero. Esos lugares que empiezan a producir, que empiezan a tener industria, no están preparados para recibir de forma masiva a mucha gente. Y de pronto empiezan a llegar personas que migran desde los pueblos. Entonces, eso trae también hacinamiento, trae, dijimos, el desempleo, y eso está atado a otro tipo de problemáticas que nosotros las conocemos muy bien porque las vivimos también actualmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay desempleo? Suben las tasas de inseguridad, de exclusión, de acceso a la salud, de acceso a la educación, problemáticas sociales cotidianas, ¿no? Empiezan a aparecer distintos tipos de problemas. Entonces, si nosotros pensamos cómo funcionaba hasta cierto punto la sociedad feudal, que no decimos que funcionaba bien, ¿no? Porque tenía este tipo de explotación de la tierra y explotación de los campesinos, porque un campesino nunca iba a ser dueño de su tierra hasta que se muera, bueno, porque todo esto muy cuestionable desde nuestra mirada actual. Sin embargo, esas formas tradicionales de participación estaban asentadas, estaban claras y eran admitidas, aceptadas por todos, ¿no es cierto? Esto con la venia de la Iglesia. Ahora, cuando empiezan a haber estos cambios progresivos, de a poquito, y que se acentúan con estos tres hechos, que son la Reforma Protestante, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se cambia el modelo de sociedad. O sea, cambia el modelo de producción, por empezar. Y el modelo de producción hace que cambie el modelo de sociedad. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que pasa? Hay grupos de personas que perciben a esta nueva sociedad como una sociedad caótica, como una sociedad en crisis, como una sociedad desordenada. Entonces surgen los defensores del viejo orden, de esto de que se dice antes vivíamos mejor, ¿no? Antes todo era ordenado, todo era tranquilo, todo estaba claro, y también que son detractores de este nuevo modelo, porque dicen ahora todo está revolucionado. Hay formas de funcionamiento social que no están claras, no hay normas claras, porque tengamos en cuenta también que si estamos hablando de una nueva organización social, hay reglas, hay normas que están ausentes, porque todavía no se crearon para regular esas nuevas formas de vida. Y con un Estado que todavía no tiene tampoco un lugar central como organizador de la vida de las personas. Por lo tanto, todo eso suma a que esa sociedad sea percibida como un caos, ¿no? Como en crisis. Por eso es que después de haber
visto cada una de estas cuestiones, lo político, lo social, lo económico, lo familiar, y estos tres hechos importantes, es que la idea es que ustedes tengan o puedan hacerse en su cabeza un imaginario de cómo estaba funcionando la sociedad de esa época, ¿no? Con enfermedades, con pestes, con exclusión, con delincuencia, hacinamiento, falta de urbanización, problemas de enfermedades a raíz del modo de vida, contaminación por la basura, o sea, todos esos cambios generan una visión de una sociedad caótica. A partir de ahí es que empieza a entenderse la necesidad de que surja una disciplina que explique esto. Y no solamente que explique, sino que lo que se pide en ese momento es una disciplina que ayude a volver al viejo orden. Es decir, como si la disciplina pudiera, en este caso la sociología, pudiera decir, bueno, para que una sociedad funcione a la perfección, debe hacer esto, esto y esto, así como puntos de una receta a seguir, digamos, ¿no? Entonces, la sociedad de la época lo que demanda es una disciplina, que sería la sociología, que explique por qué pasaba lo que pasaba y que además prescriba las formas de mejora social para que volvamos a estar en tranquilidad, digamos, ¿no? Volvamos a esta idea de funcionamiento armonioso de sociedad. Por eso es que nosotros vemos estas características históricas, o sea, no porque estemos estudiando historia, no porque yo necesite que me digan el día preciso de que se conmemora la Revolución Francesa, sino que la idea es que ustedes entiendan los cambios históricos, que entiendan estos tres hechos históricos, y a partir de ahí vamos a poder comprender por qué nace la sociología, porque esa sociedad demanda de una disciplina como la sociología, ¿sí? Porque además, en esa época, las disciplinas que había no lograban dar una respuesta. Por ejemplo, se podría tratar desde la psicología, pero las respuestas quedan reducidas más a lo individual. Se puede hablar un poco desde la filosofía, pero las reflexiones son generales y no se ocupan específicamente de los grupos sociales, ¿no? Entonces, las disciplinas que existían hasta el momento estaban limitadas y por eso era necesario una disciplina como la sociología. Por eso es que se conforma y nace en ese momento histórico. Inclusive, nosotros después vamos a ver el texto de Giddens, donde está el concepto de sociología. A ver si lo tengo a mano, se los leo. Giddens dice que es el texto de la unidad 1. La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades en el mundo moderno. O sea, es así de cortito, pero en eso nos está diciendo mucho porque dice en el mundo moderno. Cuando dice en el mundo moderno, está ubicando que es en esta sociedad capitalista, ¿sí? En esa sociedad post-revolución industrial. Ahí resume un montón de cosas. Ahí está explicando que nació en ese momento, después de la Revolución Industrial, después de la Revolución Francesa y de la Reforma Protestante. Ahí ubica cuándo nace. Dice, la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades en el mundo moderno. ¿Cuándo inicia, dice Giddens, cuándo inicia la sociología? Tiene sus inicios en el intento de los pensadores por entender el impacto inicial de las transformaciones que acompañaron a la industrialización en Occidente. Esto se lo leo así cortito del texto de Giddens. Lo repito si quieren. ¿Cuándo inicia? Inicia en el intento de los pensadores por entender el impacto inicial
de las transformaciones que acompañaron a la industrialización en Occidente. Fíjense en que ahí estamos ubicando en qué tiempo, ¿no? Porque dice después de la Revolución Industrial. Entonces ahí nos ubicamos en el tiempo. Y estamos ubicando dónde, porque dice en Occidente, ¿sí? ¿Dónde nace y en qué lugar la sociología? Y nace como un intento por entender ese impacto. Cuando decimos entender ese impacto, quiere decir que queremos que en ese momento los pensadores de la sociología querían entender el cambio de la vida de las personas a partir de estos hechos, ¿sí? De la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Reforma Protestante. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende esta parte? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, cualquier cosa me avisa, ¿sí? Estamos en este momento para equivocarnos, además estamos aprendiendo, por lo tanto, cualquier cosa que, nada es obvio, cualquier cosa que no se entienda, lo charlamos. Entonces, en esa parte, ¿no? Nosotros vemos el surgimiento de la sociología. Empezamos a entender acá cómo nace la sociología, qué características tiene. Hoy nosotros decimos la sociología es la disciplina que se ocupa de entender el comportamiento de los grupos y las sociedades en el mundo moderno, ¿no? De entender, de interpretar. Pero en ese momento lo que se le pedía a la sociología era mucho más. Se le pedía que resuelva los problemas sociales, se le pedía que nos diga cómo volver al orden. Por eso es que la sociología en ese momento nace muy atada a una mirada positivista, a una mirada prescriptiva. Por ejemplo, hay un librito que se llama El Príncipe, que lo escribe Nicolás Maquiavelo, un libro cortito, interesante, que, donde Maquiavelo dice, ¿no?, cuáles serían las formas para mejor gobernar. Por eso es que se llama El Príncipe. Se lo dedica a alguien y ahí le dice, o sea, como aporte desde la sociología, ¿no?, cuáles serían los pasos a seguir, cuáles serían las formas, cuáles serían las decisiones a tomar, cuáles serían las formas de organización social. Entonces, eso es lo que se esperaba de la sociología, que nos diga, bueno, si vos haces esto, esto y esto, la sociedad va a funcionar correctamente. Y en realidad, hoy tenemos una mirada muy distinta de la sociología. Hoy pretendemos que la sociología nos ayude a comprender lo que pasa, ¿no?, a trabajarlo desde una mirada crítica, a poder tener una mirada objetiva sobre eso que pasa, conversarlo, aportarle distintas aristas y entender el por qué sucede, ¿no? En ese momento, la mirada de la sociología era diferente, era una sociología más vinculada, que nace inclusive vinculada a las ciencias formales, porque en ese momento histórico, ¿cuáles eran las disciplinas que tenían que ya su estatus de ciencia, digamos, en ese momento? A ver, ¿qué se les ocurre como ejemplo? ¿Cuál era una disciplina científica? Las ciencias exactas, profe. Exacto. Matemática, física. Bien. Las ciencias exactas ya tenían el lugar, ¿no?, de ciencia, de hacer conocimiento científico. Utilizaban un método científico, producían un conocimiento científico. Al utilizar un método científico, significaba que ese conocimiento estaba ordenado, que tenía herramientas de recolección de datos, que iba paso a paso, que se manejaba de forma racional, que cumplía con determinados códigos de lenguaje y demás, ¿no? Y esas ciencias eran las que tenían el estatus de ciencia, eran reconocidas como ciencia. Entonces, la sociología, que recién se estaba armando como una nueva disciplina y que quería lograr este estatus científico, nace
bastante ligada a esas formas de producción de conocimiento. ¿Pero por qué? Porque quería lograr el estatus científico. Por ejemplo, si nosotros vemos escritos de Durkheim, que después vamos a ver más adelante en la unidad 2, uno de los textos de Durkheim se llama Reglas del método sociológico, ¿no? Un libro muy conocido se llama así, Reglas del método sociológico. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Que la sociología ocupa reglas, ocupa método, que produce conocimiento racional, objetivo, verificable. Otro de los grandes temas de Durkheim es la anomia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se ocupa de la anomia? Porque justamente la sociología nace como una promesa de venir a resolver todo ese caos social, toda esa anomia, ¿sí? O sea, cuando decimos anomia decimos falta de normas, ¿verdad? Entonces, la sociología nace con esa exigencia de llegar a resolver esto, de decir, todo esto que no está funcionando bien o que no está funcionando claro aún, la sociología va a dar el paso a paso, las prescripciones para que funcione mejor. Por ejemplo, hay un libro de Mills, que nosotros vamos a ver un poquito quizás, que se llama La promesa, justamente porque la sociología nace como una promesa de poder restablecer el orden perdido, ¿no? Una promesa de una disciplina que nos ayude a restablecer las normas, los valores tradicionales, las formas de funcionamiento social. Por eso es que el libro se llama La promesa. ¿Qué es un poco lo que sucedió con la ciencia en su momento? Dijimos que cuando la Iglesia se debilita, tiempos de la Reforma Protestante, en tiempos de la Ilustración, la ciencia empieza a cobrar mayor relevancia, empieza a partir de los descubrimientos, los aportes que hace para la mejora en la vida de las personas, empieza a tener un lugar importante, ¿no? Y de pronto la humanidad tiene una fe ciega en la ciencia, ¿no? Ese momento en el que decimos, gracias al conocimiento se van a resolver todos los males, de salud, de educación, de contaminación y demás. Sin embargo, no en ese momento, pero podemos decir que más adelante van a suceder algunos hitos históricos importantes que hicieron que comience cierto, no sé si descreimiento, pero por lo menos desilusión respecto a la ciencia. Hubo un momento en que la ciencia era todo, ¿no? Era la respuesta a todos los males, toda enfermedad, todos problemas sociales incluso, de pobreza, de exclusión, todas las problemáticas iban a ser resueltas a partir de los aportes del conocimiento científico. Sin embargo, hubo un momento en el que sucedió algo gracias al uso de la ciencia que como humanidad nos mostró que no siempre la ciencia está al servicio de la mejora de la vida de las personas. ¿Qué se les ocurre que haya pasado? O sea, ¿qué es lo que nos pasó como sociedad en cuanto a cómo se usó la ciencia en algún momento? ¿En qué situación? ¿En qué situación se usó el conocimiento científico de manera negativa? La Primera Guerra Mundial fue una de esas, profe. La dinámica. Y el uso de armas nucleares. Bien, las bombas atómicas, ¿no? En la historia de la humanidad están registrados estos hechos que comentan acá Franco, Jorge, Silvio, que fueron en los momentos de corte, ¿no? Los momentos en los que como humanidad empezamos a mirar desde otro lugar, ¿no? A decir, no siempre el conocimiento que produce la ciencia va a ser aplicado de manera positiva. Entonces ahí es cuando se empieza a hablar también del uso del conocimiento, es decir, de la tecnología, de la ciencia aplicada a la vida. Entonces, toda esta idea que nace con la Ilustración acerca de que con el saber todo se iba a mejorar,
empieza a decaer a partir de estos hechos, ¿no? De las bombas atómicas, de lo que pasa en la guerra mundial y demás. Entonces, de cómo ese conocimiento puede estar al servicio, según cómo se lo use, de problemáticas que terminen afectando el funcionamiento social. Entonces, empieza a salir un poco del centro esta idea de creencia ciega en el conocimiento y en su aplicación. Ahí es importante relacionar esto porque también lo que se le pedía a la sociología era eso, ¿no? Era por eso es que dice el texto este de Mills, la promesa, porque es como que la sociología nació prometiendo que iba a resolver todos los males, que de pronto, si estudiábamos sociología, si alguien escribía, si hacía un estudio desde la sociología, iba a resolver los problemas de la exclusión, de la pobreza, de las violencias, y sabemos que no es así, que no es una disciplina prescriptiva, que no es una disciplina que nos diga lo que tenemos que hacer y que eso, como si fuera de manera causal, de causa-efecto, va a dar como resultado tal cosa, ¿no? Entonces, pero ese es el modo en el que nace. Bien, se va entendiendo, creo, ¿no? Cualquier cosa ya saben, me van avisando. Vamos a mirar ahora el texto de Ritzer, que es el capítulo 1, que habla también sobre esta parte que es un esbozo histórico, que ayuda a entender un poquito más del nacimiento de la sociología. Prefiero que veamos hoy toda esta parte histórica y que quede bien clarito, porque a partir de ahí luego vamos a entender lo que sigue de la unidad 1. La unidad 2 también se va a entender mejor cuando, por ejemplo, nosotros vamos a decir, Marx escribe tal cosa en este momento histórico y Durkheim escribe esto otro, y si nosotros nos ubicamos históricamente, vamos a poder entender por qué, ¿no? Que no son ideas alocadas, sino que escribieron en ese momento cuando la vida funcionaba de esta forma. Por eso es que es importante entender esta parte del contexto histórico, político y demás. ¿Bien? Bueno, nos queda entonces el texto de Ritzer, son exactamente las 5:05. Muévanse un poquito, calienten el agua del mate, y 1:15 continuamos, ¿sí? No hace falta que se desconecten, ni yo tampoco, simplemente silencio, 10 minutitos para que se muevan un poquito y volvemos para continuar. Y 15, gracias. Disculpe, sí estoy buscando los textos y el de Richter no lo encuentro. Tengo Gieden, Mikamkis, Bourdieu, las normas APA y el contexto de surgimiento de la teoría sociológica.
Bueno, volvemos, continuamos. Sí me fijé por el mensaje que me dejaron sobre que estaba faltando el texto de Ritzer. Es verdad, no estaba, ya está agregado. Cualquier cosa está en la unidad 1 como primer texto. Dice Ritzer, esbozo histórico. Lo acabo de poner. Bien. Para Sí, ya que... está, profe. ¿Sí? ¿Ya está disponible, no? Sí, ya sale en el aula virtual. Bueno. Gracias por la observación. Continuamos entonces. Justamente lo que vamos a ver ahora es ese texto de Ritzer. Es esa primera parte. El libro de Ritzer es larguísimo. Son, no sé si como 800 páginas. Que ahí podemos ver esta parte histórica al principio, pero después tiene los clásicos de la sociología, los primeros pensadores contemporáneos, o sea, un libro que resume toda la disciplina prácticamente. Así que de ahí yo tomo esta partecita y quizás tome algo de la unidad 2 para explicar los clásicos. Ya vamos a ver. Lo que pasa es que es un poquito complejo a veces en la parte de la unidad 2, un poquito densa la lectura. Así que voy a ver si es que puedo recortar una parte para complementarlo, lo dejo. Y si no, bueno, vemos con los otros textos que están. Sobre Ritzer, esta parte del esbozo histórico, para que ustedes entiendan cómo trabaja el autor el texto, lo que podemos ver es que divide en dos grandes partes ese capítulo 1. Por un lado, las fuerzas sociales en el desarrollo de la teoría sociológica, así dice, ¿no? Las fuerzas sociales por un lado, y por otro las fuerzas intelectuales. Entonces, por ahí nosotros si dividimos un poco en esas dos grandes partes, vamos a poder entender un poco mejor lo que dice el autor. Porque en las fuerzas sociales, nosotros tenemos como fuerzas sociales las revoluciones políticas, que ahí está la Revolución Francesa, que hablábamos hace rato, ¿sí? Está la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo, que también lo tocamos. Están estas características cambiantes de esa sociedad que Ritzer las nombra como urbanización. Esto que dijimos que el traslado de las personas, las migraciones, qué es lo que sucede, cómo cambian las características de la sociedad y demás. Después él denomina cambio religioso, otra parte, ¿sí? Esto del debilitamiento de la Iglesia Católica, la Reforma Protestante, y finalmente el crecimiento de la ciencia. O sea, en ese apartado que dice fuerzas sociales, organiza todas estas ideas. Y en el otro, donde dice fuerzas intelectuales, está la Ilustración, y la Ilustración son dos. La reacción conservadora a la Ilustración, es decir, los defensores del viejo orden, ¿sí? Esto es lo que hablábamos también hace rato. O sea que está organizado de forma distinta, pero son ideas similares a lo que trabajamos en la primera parte, ¿bien? Pero en el texto de Ritzer está un poquito más en profundidad explicado. Tienen mayores datos, explica mejor, por ejemplo, ese modo de organización de la sociedad feudal. Para quienes quieran entender mejor ese funcionamiento, leyendo el texto de Ritzer van a ver que está más claro qué significaba ser un señor feudal en ese momento, ¿no? Qué actividades tenía un campesino, qué características tenía la iglesia y las ideas que transmitía. Entonces el texto de Ritzer, si bien es un poquito más complejo, pero nos explica más en profundidad cada uno de estos datos que vemos en esa ficha que es un resumen prácticamente, ¿sí? Por eso es que me interesa que lean el texto de Ritzer, ya teniendo una idea previa, con lo que hablábamos hace rato, para que puedan entenderlo mejor. Entonces, cuando ustedes vayan a la lectura van a ver estas dos partes, ¿sí? Fuerzas sociales, fuerzas intelectuales. Cuando él habla la de las fuerzas sociales, siempre vinculada al desarrollo de la sociología, ¿no?
O sea, cuáles son las fuerzas sociales vinculadas al desarrollo de la sociología, es decir, que hicieron posible, que empujaron al nacimiento de una disciplina como la sociología. Las revoluciones políticas, él nombra revoluciones políticas en general y no solamente Revolución Francesa, porque dice que en las sociedades de la época, las revoluciones políticas que se fueron dando en distintos lugares compartían un sentido similar, ¿no? Compartían estos objetivos de modificación, estos objetivos en defensa de derechos, estos objetivos de algún modo, dar cuenta, poner sobre la mesa, digamos, lo que sucedía en cuanto a la explotación, en cuanto a la inequidad. Entonces son revoluciones políticas que tienen aspectos en común. La Revolución Gloriosa, la Revolución Inglesa, la Revolución Estadounidense. Entonces, entre esas, la más importante es la Revolución Francesa. Y esta Revolución Francesa, en el texto de Ritter, es entendida como un punto que marca esta idea de sociedad en caos, ¿no? Pensemos, por ahí si pueden vean algún videíto de lo que pasaba durante la Revolución Francesa. Sociedades muy tradicionales, sociedades como muy organizadas de manera rígida, sociedades jerárquicas que de pronto son tomadas por una revolución que viene a romper todas esas formas de funcionamiento tradicional, ¿no? Esta idea de los cuerpos descamisados, por ejemplo, las pinturas sobre la Revolución Francesa, vienen a mostrar, vienen a imponer una forma distinta de vida, vienen a mostrar que el camino para modificar era una revolución, que no habían otras formas más que mostrando a través de una revolución. Y es una revolución en todo sentido, una revolución intelectual, una revolución desde lo político, desde lo económico, es una revolución ideológica. Por algo es que tiene estas tres premisas, ¿no? Libertad, fraternidad e igualdad. Entonces es una revolución desde lo ideológico, desde la postura, es otra mirada de mundo, otra mirada de vida social. Pero Ritter los agrupa en revoluciones políticas y entre esas está la Revolución Francesa. Luego tenemos la Revolución Industrial y el nacimiento del capitalismo, ¿no? Según lo que dice Ritter. Ahí lo que él describe es cómo ese sistema agrícola pasa a funcionar a partir de un sistema industrial cuyo lema es el capitalismo. Entonces, el nacimiento de una sociedad que empieza a pensar en términos capitalistas, empieza a pensar en términos de ganancia, de lucro, ¿no? Del excedente, de producir para ganar. A eso, Ritter también le suma estas características que hablábamos hace rato acerca de la urbanización. Él sitúa estos cambios en los siglos XIX, en los siglos XX, cuando dice, las personas no solamente migran en búsqueda de trabajo, sino que migran con todas sus historias. El desarraigo, el dejar su tierra, el dejar su familia, el desprendimiento de su entorno, de su vida cotidiana, o sea, que eso no es solamente desde el punto de vista económico la modificación, sino que modifica la postura de las personas ante la vida, porque una persona que de pronto debe desvincularse de su grupo social y termina hacinada en un lugar donde no tiene condiciones mínimas, ¿no?, para vivir, empieza a generar frustración, empieza a generar resentimiento, empieza a ver que la vida no es justa, además es cada vez más marginado. Entonces, ahí podemos ver en el texto cómo los males son sociales, ¿no? Los males no son solamente males económicos o de salud o de este tipo, sino que empiezan a evidenciarse con más fuerza los males sociales, porque esos sentimientos,
¿no? de frustración, de exclusión y demás, también inciden en el comportamiento de la persona. Y nosotros desde la sociología nos interesa ver justamente el comportamiento de los grupos, las personas en sociedad, ¿no? Por eso es que es importante una disciplina como la sociología para entender por qué en ese momento empiezan a cambiar las formas de interacción social. Entonces, esto trae, ¿no? Dice Ritzer, la urbanización trae masificación, trae contaminación, trae ruido, trae tráfico, trae toda una serie de condiciones que cambian la vida de las personas y que una sociedad pasa de haber sido una sociedad tradicional, tranquila, con formas muy bien instituidas, con normas claras que se respetaban y demás, a una sociedad en la cual todavía todo eso no está establecido y por lo tanto se torna caótica. El cambio religioso también lo explica Ritzer en este esbozo, y él dice que los cambios religiosos inciden en lo social, en lo político, en lo cultural, y que están también de la mano de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque la revolución industrial modifica la vida de las personas a partir de otras formas de producir, ¿no? A partir de otras formas de entrar en contacto con la tierra, por ejemplo. Entonces, la industrialización tiene un efecto también en lo religioso, ¿sí? Y eso es un tema que también puede ser o debiera ser entendido y explicado desde la sociología. ¿Qué pasa con la vida de las personas a partir de ese cambio religioso? A eso dijimos que le añadimos el tema del crecimiento, del lugar que empieza a tener la ciencia en la vida social. El lugar de prestigio que tiene la ciencia, en este caso, debido a los productos tecnológicos que puede aportar a la vida de las personas. Siempre aclaro que cuando hablamos de productos tecnológicos no estamos hablando de lo que hoy nos referimos, ¿no? No estamos hablando de un celular, sino la aplicación del conocimiento como tecnología para mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, eso comienza a competir con otras formas de vida tradicionales que estaban asentadas por la Iglesia, ¿sí? Entonces empieza a tener un lugar de prestigio la ciencia y la aplicación de la ciencia. En cuanto a los factores intelectuales, o sea, ¿de qué forma, qué factores influyeron en el surgimiento de la sociología como ciencia? Él dice, por un lado, la Ilustración, y cuando vemos, por ejemplo, la constitución de grandes ciudades, como Francia, ¿no? Una sociedad como esta, que empieza a tomar características de un Estado-nación, que empieza a tomar las influencias de la ciencia para su organización, unido todo esto al crecimiento de la población, a los métodos científicos, a las nuevas problemáticas también que trae estas formas de organización. Entonces, las personas podían comprender y controlar mediante la razón el funcionamiento social, ¿no? Esto es lo que se pensaba, esto es lo que se pretendía, que las personas, mediante la razón, iban no solamente a mejorar la vida, sino que iban a comprender mejor ese funcionamiento social y aplicando también estos pasos que la ciencia establecía, ¿no? Por ejemplo, la investigación empírica. Recordemos que aquí estamos hablando de que la ciencia, o quienes tienen el estatus de ciencia, cuando hablamos de ciencia estamos refiriéndonos principalmente a las ciencias formales, ¿no? Y por otro lado, en estas fuerzas intelectuales a las que se refiere el autor, también señala ahí la reacción conservadora a la Ilustración. Porque así como había grupos que promovían el uso del conocimiento y su aplicación para mejorar la vida de las personas, habían detractores, habían personas que se aferraban al conocimiento
a través de la fe, a las leyes religiosas, y entonces no estaban de acuerdo, y lo que pretendían era no ir hacia el cambio, sino al revés, acentuar el orden social, es decir, acentuar las normas, las leyes, sancionar para que la sociedad vuelva a su estado tradicional. La sociedad, en ese momento, la sociedad es tomada como una unidad de análisis. O sea que si nos preguntamos en ese momento de qué se ocupaba la sociología, era de la sociedad, ¿no? Así como si lo podríamos poner entre comillas. ¿Qué estudiaba la sociología? La sociedad. Hoy es bastante difícil decir que la sociología va a estudiar la sociedad, porque si nosotros pensamos en la sociedad, no sé si podríamos definir de forma clara a qué nos referimos cuando decimos la sociedad, ¿no? O qué abarca la sociedad. O si yo puedo decir, por ejemplo, la sociedad jujeña, ¿no? Si alguien describe a la sociedad jujeña, no sé si todos nos vamos a sentir comprendidos en eso que se describe. Mucho menos si diría, a ver, la sociedad argentina es así, tal característica, ¿no? Difícil que todos digamos, sí, yo me siento parte de esa sociedad. Seguramente en esa definición va a haber cosas en las que no nos sentimos. ¿Sí, Franco? Profe, o sea, yo haciendo un análisis, yo creo que las sociedades a nivel mundial son muy heterogéneas, digamos. Hay diferentes sectores y todo es como que no abarca en uno solo, sino que son varios sectores que hay que enfocarse. Exacto, hacia eso vamos. En ese momento, ¿no? La idea acerca de qué estudiaba la sociología estaba vinculada a que la sociología estudiaba la sociedad. Pero hoy no podríamos decir que se va a ocupar de estudiar la sociedad, porque si volvíamos al ejemplo que yo les decía recién, a ver, si alguien dice, a ver, describa cómo es la sociedad argentina, ¿qué características se les ocurriría a ustedes que alguien de afuera podría decir cómo es la sociedad argentina? ¿Cómo diríamos? Si alguien nos pregunta, a ver, ¿cómo es la sociedad argentina? ¿Qué diríamos? Apasionada. Futbolera. Apasionada, futbolera, ¿sí? ¿Cómo más sería la sociedad argentina? Solidarios. Solidarios, sí. Y si diríamos, ¿cómo es la sociedad jujeña? Si alguien nos pregunta, ¿cómo es la sociedad jujeña, por ejemplo? Tradicional. Tradicional, ajá, ¿qué más? ¿Cómo nos ven de afuera la sociedad jujeña? Si alguien nos tendría que describir. Quizá más conservadores. Ajá, conservadores, tradicional, ¿qué más? Bueno, fíjense que esto que estamos diciendo como características depende de quién diga, o sea, depende de quién responda. Nosotros los que estamos acá todos tienen de 19 para arriba. Capaz que si le preguntamos a un chico de 14 años cómo es la sociedad jujeña, nos responda otra cosa. Si le preguntamos a una mujer de 70 años que vive en La Puna, nos va a decir algo distinto quizás. Si le preguntamos sobre la sociedad argentina, no creo que respondan lo mismo a alguien que vive en Ushuaia y que tiene 80 años o a alguien que vive en Buenos Aires y tiene 20, por ejemplo, ¿no? Entonces es difícil que nosotros podamos encontrar esta categoría totalitaria, ¿no? De la sociedad. Se cortó, profe. Queramos coincidir en describir, seguramente se ocupa más de los grupos, por ejemplo, Profe, se que de cortó. las totalidades. Yo puedo... A ver, ¿me escuchan ahí todos?
¿O no? ¿Se está escuchando? Se escucha. Estaba entrecortando. Bueno, avísenme en cualquier cosa, si no, retomo. Decía que en ese momento, ¿no?, cuando se constituye la disciplina, la sociología, el objeto de estudio principalmente estaba encaminado a la sociedad, ¿no?, como una totalidad. Pero a medida que pasa el tiempo, nosotros hoy no solamente podemos decir que no existe la idea o la definición de sociedad así como totalidad, como tampoco existe la familia como totalidad, ¿no? Porque es difícil decir hoy. En otros momentos capaz que podíamos describir de forma más clara. Hoy no es tan sencillo. O las mujeres como categoría, o los hombres, ¿no? O qué es la adolescencia como una totalidad. Porque en esa descripción que hagamos, seguramente van a haber cosas que se nos escapen. Entonces, por eso es que los autores dicen hoy que no es tan sencillo de imponer una idea totalitaria, sino que más bien hay que ir avanzando en el estudio, por ejemplo, de grupos sociales, ¿no? Hoy podemos hablar de que la sociología aporta al entendimiento del comportamiento social de las personas en interacción con los grupos. Es decir, cómo me muevo yo en mi entorno, ¿sí? Cómo yo desde mi postura de mujer, de trabajadora, de mamá, interactúo en este momento, con este grupo con el que convivo, en esta sociedad, en este contexto político, económico y demás, ¿sí? Entonces, el texto de Ritzer ayuda a entender un poquito mejor estas características que las habíamos hablado, pero en este caso dividido en dos partes, desde lo social y desde lo intelectual, ¿sí? Si nosotros logramos entender esta parte histórica, entonces luego vamos a poder ir relacionando con los textos que tenemos ahí en la plataforma, o sea, las primeras lecturas sí o sí son el texto de Ritzer y el que dice contexto de surgimiento. Luego vemos Giddens, Neshantky y Bourdieu. Porque con estos textos que siguen, Giddens, Neshantky y Bourdieu, vamos a ver de qué trata la sociología, qué estudia la sociología, cómo se define a la sociología, qué características tiene. Entonces, todo eso que nosotros veamos de la sociología lo vamos a lograr entender si primero leímos y pudimos comprender cómo nació. ¿Se entiende? Sí, ¿alguien levantó la mano? ¿Puede ser? Yo, profe, así yo quería hablar un poquito del tema. Veo cómo usted habla de sociedades, por ejemplo, si queremos relacionar con el tema de Durkheim, que es la anomia, no sé, cuando él habla de anomia, ahí vemos que está, que no se obedece a una norma, a una regla, lo podemos traer también a los grupos sociales de la delincuencia juvenil o la delincuencia que existe dentro de la sociedad, en la cual no obedecen a normas ni a reglas, digamos. Diríamos, lo estaría pensando y diríamos que estamos frente a una anomia también, ¿no? Ajá. En realidad, la anomia, la forma en que lo explica el autor, Durkheim en este caso, no es que la persona no obedezca a la norma, ¿no? La anomia se da cuando no existe la norma. O sea, yo no sé a qué atenerme, no sé a qué ajustarme, porque están ausentes las normas claras. Ahí es cuando hay anomia. O sea, no cuando la persona... Cuando la persona... Ahí se entiende, digamos, que cuando se da un vacío legal, generalmente, y hoy en la actualidad, en muchos casos tenemos con el tema de la inteligencia artificial, digamos. Claro, no está regulada ni legislada, digamos, hay una anomia ahí. Sí. Justamente, por ejemplo, hace rato compartían en un grupo de docentes de abogacía noticias sobre fallos judiciales
que hicieron uso de la inteligencia artificial, ¿no? La gravedad de que alguien que tiene en sus manos la responsabilidad de tomar una decisión que va a impactar en la vida de la persona, es decir, que esta persona puede ser condenado a prisión, ¿no? Que use inteligencia artificial y que caigamos en el riesgo de que ese fallo no sea ecuánime, digamos, no sea justo, porque a lo mejor la inteligencia artificial interpretó mal algún dato y de pronto, o sea, lo riesgoso que puede llegar a ser eso, ¿no? Sí, ese es un ejemplo. Pero decía respecto a lo que explicaba Fabiana, que en realidad es al revés, o sea, la anomia no es que la persona no acata las reglas, sino al revés, sino que no hay reglas para que la persona se ajuste. Eso sería la anomia. Por ejemplo, en momentos de crisis económica, ¿no? En momentos de estallido social, no están claras las normas, ¿no? Ese es un ejemplo claro. ¿Qué nos pasó en el 2001? Recuerdan los saqueos. Hoy no se nos ocurriría a nosotros decir, bueno, terminamos la clase y vamos aquí al comodín. No, porque están las normas claras, porque sabemos que vamos a tener sanción, que vamos a ir presos, que vamos a... y toda una serie de cuestiones. En ese momento de crisis social y económica, donde no están claras las reglas, donde no están claros los límites, el hacer de la policía y demás, es como que la gente tiene permitidas ciertas cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Por falta de normas. Gracias. Bien. Sí, Federico. Profe, le comparto, nosotros estamos llevando a cabo un proyecto para regularizar la situación de los pibes, los STUL, son los chicos que andan, los motoqueros, andan haciendo piruetas. Tengo entendido de que está creciendo masivamente, no solamente en Jujuy, sino también en la Argentina, y es un movimiento que se va consolidando cada vez más, y entendemos también que por una parte las multas y la persecución hacia ellos no pudo lograr de que se regule, digamos, la situación y aún siguen creciendo más. Entonces lo que se está viendo es de crear un proyecto para que ellos puedan tener un espacio en donde puedan realizar este deporte, que no está reconocido como tal, pero con todas las condiciones adecuadas dentro de lo que es los marcos de seguridad vial, los cascos correspondientes, los seguros para las motos, o sea, encuadrar todo eso. ¿Se podría decir que la situación hoy de ellos sería como una anomia? Sí, sí, porque hay un vacío de normas que regulen esa actividad. Por lo tanto, si hay un vacío de normas y esa actividad no está regulada, tampoco puede haber una sanción clara, porque no hay algo que los alcance en eso que están haciendo, ¿no? Entonces, también la persona se puede amparar en la falta de normas, por ejemplo. Y pasa siempre, yo doy sociología del derecho, la carrera de abogacía. Entonces nosotros lo que analizamos ahí es cómo la sociología aporta a que las leyes, las normas, tengan una perspectiva social al momento de aplicarse, ¿no? O sea, que no es lo mismo condenar a una persona que robó un poco de pan en el supermercado que a alguien que asaltó a una anciana, ¿no? Y que le provocó la muerte, por ejemplo. Entonces, la sociología se ocupa también de esto, cuál es el impacto social de las normas, las leyes, en la aplicación y cómo se relaciona en la vida de las personas. Entonces, en ese caso, hay una situación de anomia porque no está regulado, porque siempre los cambios sociales van como de modo más acelerado, o sea, no va acompasado con la vida de las personas. Con la letra no va en relación a la práctica, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, con la contaminación, hace décadas no era un problema, ¿no? Y entonces ni siquiera nos preocupábamos, íbamos y tirábamos un papelito en la calle, hasta que se convirtió en un problema y fue necesario regularlo, fue necesario sancionar, fue necesario administrar, ver cuáles son las vías y demás, porque ya el problema nos estalla en la cara. Entonces, cuando surge una problemática, cuando son temas aislados, como vos decías al principio, en un momento son temas aislados, chiquitos, pequeñas experiencias, pero cuando eso empieza a
a crecer y se constituye en una problemática social, necesita ser regulado. Entonces entra a esta perspectiva de normas. Sí, esa es una idea. La informalidad laboral también sería una anomia, ¿verdad? Estamos hablando de casos como, por ejemplo, de los delivery, de los chicos que puede hacen ser los deliveries o la gente que está trabajando negro, digamos, en el campo, por ejemplo. Uh-huh. Sí, en realidad, por ejemplo, estos casos que son ejemplos muy claros, ¿no? De estas empresas que son multinacionales y que vemos estas mochilas de delivery en todas partes y que venden esta idea del individualismo, ¿no? De esto de que cada uno puede cada uno ser su propio jefe, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ahí hay una cuestión distinta, digamos, porque deliberadamente funciona o hace bien que exista una anomia, porque de esa forma, al no haber regulación, no hay una dependencia que implique responsabilidad, ¿no? Si de pronto tienen un accidente, o dónde están los aportes, o qué pasa en el trato persona a persona, si hubiera alguna situación, quién regula, quién sanciona, quién interviene, no hay nada. Entonces, ese tipo de situaciones también no es, a diferencia de estas otras que vos decías, bueno, es una actividad que no es reconocida como un deporte y que se está haciendo cada vez más fuerte y de pronto notamos que hay un vacío legal y que tenemos que trabajar sobre eso, es una cosa. Pero hay otro tipo de acciones que deliberadamente buscan que no estén dentro de la norma, porque siempre va a haber alguien que se favorece de eso, ¿no? Porque yo como dueño multinacional de esto, seguramente voy a tener mayores ganancias si no estoy haciendo aportes, si no me ocupo de esto, si no hay carga familiar y toda una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí hay anomias, sí, pero tiene que ver con decisiones deliberadas. Bien. Profe, ahí en el caso de los delivery puede ser, pero ahí el compañero Federico nombraba a la gente de campo, estando en negro, que en este caso, digamos, existen hace más de 70 años leyes que regulan, en el caso del peón de campo, que hay un estatuto que ha sido creado de la época de Perón y hasta el día de hoy que se avanzó, digamos, incluso hay sindicatos, todo, digamos, que lo regulan, pero bueno, el tema de que estén en negro es que en este caso el patrón, digamos, está incumpliendo la normativa, digamos. Pero Claro, sí existen leyes, digamos. En el caso de delivery sí es un caso hoy muy... Sí. Silvio, disculpa, ahí entran los trabajadores golondrina. Claro, también están regulados, digamos. También existe un estatuto del peón rural y es donde están los trabajadores permanentes, digamos, y los que trabajan por temporada. Incluso en el parte de turismo también, porque hay muchos empleados que van a trabajar a zonas turísticas y bueno, también está regulado eso. No así como decía la profe, el tema de delivery, que es bastante sui generis hoy novedoso y que todavía no está regulado, ¿no? Como no se sabe para qué lado, digamos, qué leyes van a aplicar, claro. Como lo están intentando hacer con las aplicaciones de exactamente, también de Uber. Sí, exactamente, también, exactamente. El mismo caso parecido. Sí, tal cual. Es como decía, por ejemplo, en el caso de los peones, que lo que comenta Silvio, hay una regulación, o sea que ahí no habría anomia porque las normas están. Ahora, el cumplimiento o no, la cuestión de que el patrón acate o no, va por otro lado, pero la regulación... Profe, para acotar a los compañeros, el estatuto del docente después de la Patagonia Rebelde, bueno, con Perón, como dice el compañero, pero ya eran los primeros gestos como para que se elabore el estatuto después de la Patagonia Rebelde, ¿sí? Los primeros inicios de los peones que estaban acá, que perdieron la vida acá en la Patagonia. Entonces, Sí. después de muchos años recién pudieron adquirir una regulación, digamos. Claro.
Hay muchas que no se cumplió igualmente, pero estaba. Sí, sí, están vigentes. Hay regulaciones que están vigentes, pero que no se cumplen. Y que también tiene que ver con distintos momentos históricos, ¿no? Tengamos en cuenta esto, o sea, hay un Estado que regula y que hace que las leyes se cumplan, ¿no? Hay poderes dentro de un Estado que tienen estas funciones de cumplimiento, de sanción y demás. Y según el momento histórico, según la posición ideológica del modelo que gobierne, también vamos a ver esas diferencias entre lo que se aplica o no, porque la aplicación tiene mucho que ver con la sanción, ¿no? Entonces, si en algún momento decimos, bueno, por ejemplo, en el empleados de comercio, si no cumplen con el pago de las horas extras cuando trabajan en un feriado, se los sancionará con tanto. Entonces ahí yo estoy haciendo una regulación que lleva al cumplimiento de la norma. Ahora, si yo miro para el costado en todo esto, estoy de algún modo abriendo la puerta diciendo no pasa nada si se cumple o no se cumple, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con un modelo político de gobierno, ¿verdad? Bien. Hace rato alguien me había preguntado, perdón que les corte, que está interesante, lo podemos conversar esto también, ya lo voy a pensar para que lo trabajemos en práctico, así lo charlamos un poco mejor. Habían preguntado sobre la asistencia, ¿sí? Si las dos clases, porque nosotros tenemos 2 clases semanales, el jueves y el viernes, las 2 clases son de asistencia obligatoria. Para mí es importante la asistencia el día jueves. Los días jueves yo tomo asistencia, de hecho ya con la aplicación ya tomé asistencia, me salieron que tenía 81 personas y 2 que entraron 1 minuto y se retiraron, así que ya tengo la asistencia. Ahora, los días viernes nos conectamos, ¿no? Yo les doy una consigna, en algunos casos trabajamos ahí en el momento, nos distribuimos en grupo y demás, en otros casos nos conectamos, les explico, dejo la consigna en el aula, hacen grupo y la presentan, por ejemplo, hasta el miércoles siguiente para que el jueves yo las pueda trabajar y hacer devolución, ¿sí? Entonces, los días viernes la asistencia no la voy a tomar, pero sí, esto no significa que digan, como no tomo asistencia, yo no entro y entonces no hago. Si ustedes no entran, si no pueden conectarse de manera sincrónica, igual tienen que entrar al aula y ver qué consignas de trabajo práctico dejé el día viernes. Bueno, ¿queda claro? Profe. Bien. Profe, con el fin de que nosotros también, por lo menos yo, digamos, para que pueda corroborar, digamos, de su manera de tomar asistencia, ¿usted también lo va a subir en la aula virtual, digamos? Yo puedo subir el archivo, no tengo problemas, porque lo que yo hago es, o sea, tengo la aplicación puesta y de ahí en determinado momento, o sea, no es que a las 10 en punto, sino que espero a mitad de la clase, activo y me sale ahí el listado de todas las personas, por eso es que el otro día les dije la primera clase que sí o sí pongan nombre y apellido, porque a mí lo que me arroja la aplicación es los nombres, así como ustedes se conectaron. O sea que si dice, no sé, Samsung tanto, va a salir así, ¿sí? O si dice solamente Sol, va a salir así. Entonces, fíjense, porque si no, a mí 1 hora me llevaría a tomar asistencia porque son muchos. Entonces tengan en cuenta esto, por favor. ¿Sí? Tengan en cuenta de poner nombre y apellido para que yo pueda tomarles para que yo pueda esa asistencia registrarla. Profe, yo en ese caso creo que soy yo porque tengo Vero nada más, pero ¿y cómo hacemos? Porque ahora ya no lo voy a cambiar. Bueno, yo voy a armar una primera planilla en Excel y de ahí voy a poner. Entonces, después ustedes me avisarán qué apellido le tengo que agregar, ¿sí? Con lo que yo descargue, armo una planilla y ahí les pregunto. Nicolás pregunta dónde hay que poner. Cuando vos te conectás, Nicolás, desde tu celu o desde... Cuando vos apenas entras para conectarte a la clase, ahí te pregunta, el Meet te pregunta, o ya te sale a lo mejor, Nicolás,
¿no? Entonces vos tenés que fijarte que esté tu nombre y apellido, así, y de esa forma vos apareces conectado en la pantalla. Yo veo acá Matías Arias, veo Silvio Cazón, veo Andrés Bruno. Entonces, eso, después yo con la aplicación que tengo pongo empezar y me descargo una planilla con los nombres, pero no con, o sea, con los nombres que figuran ustedes conectados. Por eso es que tienen que poner su apellido para que yo sepa quiénes son. La aplicación me dice exactamente el horario en que entraron y si se retiraron o no. Bien, tenemos los jueves de 16 a 18 clases y los viernes a las 19. ¿Sí? Entonces mañana me conecto un ratito para que trabajemos con consignas. Si en algún momento la clase va a ser asincrónica, yo antes del horario de la clase dejo consignas y les aclaro. ¿Bien? Bueno, lean entonces los 2 textos para empezar, por favor. Nos estamos viendo. Gracias, profe.